Quisiera hablar el día de hoy de uno de los instintos con los que la mayoría de los hombres nacen, pero que es muy mal comprendido y por lo tanto muy mal puesto en práctica la mayoría de las veces, que es la rebeldía. No es lo mismo ser un rebelde de esos que andan rayando haciéndole grafitis con frases rebelándose contra el Estado en la pared de la propiedad privada de alguien más, a ser una persona que toma acción. Una cosa es ser un rebelde y otra cosa es ser un vándalo. Como también no es lo mismo ser un rebelde solo porque escuchas a cierto grupo anarquista, cuando en realidad no estás haciendo absolutamente nada, simplemente te estás dando la imagen de rebelde, pero no estás cambiando absolutamente nada porque no estás pasando a la acción. Y este instinto de la rebeldía es sumamente mal comprendido por muchos hombres, a pesar de que nacemos prácticamente con esto de cambiar sociedades, de cambiar nuestras vidas, de rebelarnos, de dar opiniones a veces que son divergentes a lo que es la opinión común de la sociedad. Y hay un libro de Albert Camus que se llama justamente El hombre rebelde, que tiene una frase que ilustra muy bien lo que es la verdadera rebeldía de fondo. Y la frase es muy corta, dice: la verdadera rebeldía es creadora de valores. ¿Qué es lo que quería decir Albert Camus con que la verdadera rebeldía es creadora de valores? Pues vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo que quería poner el día de hoy es el de los pintores impresionistas franceses que se tuvieron que rebelar contra la Academia de las Bellas Artes de Francia, de París, por ahí de los años 1870 y algo, más o menos cercano de finales del siglo XIX. Y muchos de estos pintores ustedes los han escuchado tal vez muchas veces, como por ejemplo Monet, Degas, Renoir, Cézanne. Todos estos pintores llevaron a la práctica un estilo de arte que no era bien visto en Francia en esa época porque no era lo que estaban acostumbrados. Muchos profesores que tuvieron se negaron a seguirles enseñando porque ellos se rebelaban con un estilo pictórico nuevo que no era bien aceptado y que se salía del canon social de las artes que habían en Europa en esa época. Y ellos empezaron a sentir el rechazo de profesores. Recibieron rechazo de la Academia de las Bellas Artes de París, salvo Monet, que fue aceptado en un par de veces. Y toda la prensa la tenían en contra. Incluso el término impresionismo se deriva de un periodista que se estaba burlando de los cuadros de ellos, que decían que lo que buscaban era impresionar más que hacer arte. Entonces, este grupo de pintores impresionistas franceses, al ser rechazados por absolutamente todo el mundo, la prensa, críticos de arte, profesores, la academia, decidieron empezar a unirse y a crear exposiciones artísticas donde se presentaran solamente pintores que fueran impresionistas. Invitaban a la prensa y se burlaban de ellos, pero ellos seguían adelante presentando este tipo de arte, y hoy en día la gente recuerda sus nombres y recuerda sus obras muchísimo más que recuerda los nombres de los encargados de la Academia de las Bellas Artes de París, de los periodistas que se burlaron de ellos, de todas las personas que se mofaban en la calle de ellos porque no estaban siguiendo el canon social establecido. Entonces, ¿qué es la importancia de esta rebelión, de que ellos hayan organizado su propio grupo, de que se hayan tomado acción y que hayan hecho sus propias exposiciones? ¿Y qué nos enseña esto? Pues justamente volvemos a la frase de Albert Camus: la verdadera rebeldía es creadora de valores. Ellos no se dedicaron a poner panfletos, no se dedicaron a llorar, no se dedicaron a hacer marchas, no se dedicaron a insultar a las personas que los estaban rechazando. A lo que se dedicaron en el fondo fue a crear arte, fue a crear exposición, fue a tomar acción. Ellos no se victimizaron en ningún momento, empezaron a crear el propio camino de ellos y se abrieron paso al punto de que hoy en día los cuadros de ellos, ninguno de nosotros podría nunca siquiera imaginar comprar uno, ni siquiera vendiendo un riñón, del valor que tienen las obras artísticas de todos estos pintores que antes eran objeto de mofa, que antes eran objeto de críticas, y porque se habían salido del canon social de la pintura francesa de la época. A esto quisiera yo añadir otro ejemplo de un libro del que ya yo había hablado en el pasado, que se llamaba El manantial, de Ayn Rand, que tenía un personaje principal que es otro hombre que se logró rebelar,
pero no se rebeló con insultos, no se rebeló agrediendo físicamente a otras personas, sino que se rebeló con acción. El nombre del personaje principal de ese libro es Howard Roark. Howard era estudiante de arquitectura en una universidad donde le estaban presentando cuál era el canon que tenía que seguir para ser un arquitecto, qué era lo que tenía que hacer para graduarse como arquitecto, cómo tenía que diseñar. Pero él tenía una visión diferente de la arquitectura y decidió abandonar la universidad a sabiendas de que esto le iba a traer tal vez menos trabajo y que le iba a traer descrédito y que no lo iban a contratar en otras empresas de arquitectura porque no tenía un título. Pero él decidió seguir el camino que él quería, el estilo artístico que él quería, la norma que él había establecido para su propia vida, y hasta cierto punto tenía éxito, pero recibía críticas de absolutamente todas las personas, de todos los compañeros, y eran pocos los que confiaban en él. Pero Howard Roark decidió seguir adelante porque tenía una visión que él quería imponer, que él quería que lo dejaran ser libre a la hora de él querer expresarse, hasta que logró que sus estilos arquitectónicos fueran aceptados a pesar de que no cumplía con el canon social que la academia le estaba imponiendo o que sus colegas siquiera llegaron a comprender. Entonces, ¿qué paralelismo hay entre Howard Roark, el personaje de El manantial de Ayn Rand, y el impresionismo, los pintores del impresionismo francés? Pues que ellos mismos abrieron sus propios caminos, ellos mismos crearon el área donde se iban a desempeñar. Ellos no tenían que andar haciendo marchas, no tenían que andar insultando a nadie, no tenían que andar pegando panfletos en las calles, no tenían que andarle bajando el piso a los demás, sino que ellos mismos crearon el propio ambiente en el que se iban a desarrollar, en el que iban a crecer, y se separaron en vez de buscar la aceptación de los demás. Y este es uno de los grandes ejemplos de lo que la rebeldía de los hombres, cuando es verdadera, nos debe mostrar. Y repito por tercera vez la frase del libro de El hombre rebelde de Albert Camus. La verdadera rebeldía es creadora de valores. Tanto Howard Roark, el personaje de El manantial, como los pintores impresionistas franceses crearon valores, crearon sus propias obras de arte sin tener que andar bajoneándole el piso a los demás, sin tener que andar insultando, sin tener que andar hablando más. Ellos crearon su propio espacio y esta es una de las cosas, este tipo de innovación, este tipo de rebelión, este tipo de justicia, es la verdadera forma de rebelarse contra algo que no nos parece, y es el gran ejemplo que los pintores impresionistas franceses o el mensaje del libro El manantial de Ayn Rand con su personaje Howard Roark nos quiere transmitir, y es una gran lección que los hombres cuando se van a rebelar tienen que tener presentes. Que rebelarse no es pertenecer a un grupo que escucha cierta música, no es pertenecer a un grupo que se ve como los punks, que parecen anarquistas y que creen que se están rebelando contra la sociedad, pero simplemente pertenecen a una tribu social que les da identidad. La verdadera persona que se va a rebelar toma acciones, y si en algún lugar no es aceptado, si en algún lugar no le dan bola, ellos mismos crean sus propios medios, sus propios caminos y construyen sus propios puentes, porque el hombre, si algo tiene, es que es dueño de su destino, o al menos debería de serlo. Finalmente, para cerrar este vídeo, quisiera terminar como con un tipo de mito que había y hacer como un punto de aparte y hablar de una de las miembros de este grupo impresionista de los pintores franceses que se rebelaron contra la Academia de las Bellas Artes de París y contra la prensa y las gentes, que se llamaba Berthe Morisot, una gran artista, una pintora, que pidió campo en este grupo a todos estos sujetos, a Cézanne, a Monet, a Renoir. Ella les pidió campo para exponer en las exposiciones que hacían de arte, y ellos nunca le negaron el espacio. Absolutamente nunca le negaron el espacio. Siempre le pusieron los cuadros a la altura de donde estaba cualquiera de ellos, nunca le negaron la entrada, le tomaban parecer y nunca fue rechazada, contrario al discurso que se nos vendería hoy en día de que los hombres antes no hubieran permitido este tipo de cosas. Y vean qué forma más curiosa, porque ella se rebeló contra una sociedad que en ese momento, no por represión, sino por tradición, quería que se casara y que tuviera hijos. Y que esa fuera su destino, como le pasó a su hermana, que también pintaba, pero se dio ante la vida familiar. Ella, al contrario de esto, se rebeló uniéndose a los caballeros que nunca le cerraron la puerta y que siempre fueron solidarios con ella. Y formó parte de esta rebelión de artistas impresionistas
que cambiaron la historia y que nos mostraron el camino sobre la diferencia entre ser un verdadero rebelde y crear, o simplemente ser un niño malcriado que cree que se está rebelando contra un sistema cuando simplemente se está dando una imagen o una sensación o está siguiendo dogmas que no lo llevan a ninguna parte porque no toma acción alguna. La verdadera rebelión crea valores. Uno más del Patriarcado les agradece y les desea un muy buen día.